las imágenes de Unicenter el fin de semana? Una Y eso, locura la cantidad. eso multiplicarlo por todos los shoppings que podés llegar a conocer, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿te parece que empezamos a dialogar con esta bronca y además indignación que nos provoca con Eño García, que ya está con nosotros? Eño, ¿cómo te va? Cristian, Abigail, te saludamos. ¿Cómo va? Estás silenciado, Estás, Eño. estás silenciado, Denio. Ahí Ah, está. perdón, porque Ahora sí. justo estaba escuchando un mensaje de celular y lo silencié. ¿Cómo Ah, andas? perdón, ¿Todo perdón. bien? Bien, todo bien. Indignados, la verdad, porque indignados, preocupados, lo que estamos viendo es un desmadre, en muchos casos provocados por nosotros mismos, ¿no? Está claro. Pero realmente la provincia de Buenos Aires y sobre todo lo que significa el AMBA, lo que conforma el AMBA, está en una situación muy complicada, Eño. A ver, Sí, quisiera que vos me dijeras si en realidad este número es así. ¿Es cierto que en el AMBA hay 900 camas nada más? 900 camas nada más. A ver, para que me fijo en el tablero acá, porque en realidad en el AMBA nosotros estamos con 71,3% de ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no? Ujú. De cuidados intensivos, mejor dicho, eh, sobre un total de 2.900 camas. Tendría que sacar la cuenta, Sí. ese 2.900, lo Son hacemos un menos entonces. segundo. Estamos hablando que son ¿No? menos de Exacto. 900 camas entonces, señor. Sí, son 2.951 camas. Tenemos, contando público, privado, lo público municipal, provincial, ¿no? Ajá. Y eso multiplicado por 71. Sí, y para eh, todo, no solo para COVID, digamos, la disponibilidad de esas camas que vas a sí, decir sí, ahora. totalmente. No solo para COVID. Sí, tenemos cerca de 900 camas, Abigail, tenés razón, Ujú. haciendo la cuenta acá. Es más o menos lo que nos da. Varía un poco porque por ahí tenemos camas que están inactivas ahora, porque, por ejemplo, puede ser que el equipo se haya contagiado y tuvimos que dar de baja algunas camas y en un par de días termina el aislamiento, el equipo vuelve y ahí aumenta un poquito el número de camas. Y otro factor que puede generar alguna dinámica en eso es que, por ejemplo, nosotros estamos por abrir 200 camas más en los próximos 15 días. Entonces, el factor cama es algo que tiene una cierta dinámica, pero si tomamos el dato de hoy, es verdad lo que decís. Yo estuve haciendo algunas anotaciones acá antes de hablar con ustedes. Ujú. En la provincia de Buenos Aires hoy, contando AMBA interior, tenemos cerca de 1.500 personas internadas en cuidados intensivos con COVID, sin contar los que están internados por otros casos. Si vamos solo al conurbano, solo a la zona de Lamba, ¿no? Porque ahí incluye también La Plata, el Gran La Plata, ahí iríamos a más o menos 1.180 personas internadas hoy en camas de cuidados intensivos por COVID exclusivamente. Si vamos viendo los datos de las últimas semanas, ¿no? Del viernes pasado tuvimos más de 12.000 casos, ayer tuvimos 14.000, y tener en cuenta que por lo general el 3% de los contagiados van a camas, ¿no? de cuidados intensivos, la verdad que está en una situación crítica nunca vista todavía en nuestra zona, ¿no? En la zona del AMBA, y muy similar a lo que está ocurriendo, ¿no? En otros países como Chile, como Uruguay, pero bueno, yendo, si eso no se frena, a la situación de Brasil y de De Brasil. Paraguay, que es el escenario de llega la persona y no tiene la cama, porque la verdad es que es una explosión de casos. La verdad, no digo que nos sorprende ya a esa altura, ¿no? Pero la verdad, hace mes y medio, siquiera las estimaciones más pesimistas que hacíamos junto a los científicos que nos acompañan, mostraba un escenario como el que estamos viendo ahora, ¿no? Ujú. Así que es un escenario muy preocupante. Claramente estamos en el peor momento de la pandemia, desde que inició, al menos en Argentina. Sí, sí, no, en Argentina nunca habíamos visto una situación parecida. Por ahí algunas provincias puntuales tuvieron una situación crítica como ahora, como pasó en Jujuy en algún momento, pasó creo que en Río Negro, Sí, también en pasó Neuquén también. algo así, Neuquén, pero fue puntual en algunas provincias y además fue por un periodo corto de tiempo,
porque se tomaron las decisiones y se frenó el ingreso a terapia, ¿no? Ahora estamos en una cuestión que es muy complicada, porque además en Argentina lo que vemos es que el primer lugar golpeado es el AMBA, y después se va expandiendo al resto del país, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que ver que eso está pasando ahora en el AMBA, y no quiere decir que no va a pasar algo similar en otras zonas del país. Entonces, todavía hay tiempo, ¿no?, de frenar la catástrofe del AMBA y evitar un escenario similar en otras provincias. Ahora, hay municipios en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo Moreno, donde Mariel Fernández, la propia intendenta, dio un comunicado a toda la población, a todos los vecinos y vecinas, pidiendo por favor un comportamiento más que extremo en esta segunda ola, porque tiene 14 camas. O sea, son 14 camas para 14 personas que vengan con COVID o con otra complicación, directamente. O sea, está en una situación del 90% ya a punto rojo. Sí, sí, cuando yo te digo que estamos con el 71%, ¿no?, de ocupación en el conurbano o en el AMBA, es el promedio. Dentro de ese promedio, y además contando, como te dije, servicios municipales, provinciales y privados, ¿no? Entonces tenemos situaciones distintas. Ya para no entrar ya diste el ejemplo de Moreno, pero Lanús, Avellaneda, en los hospitales provinciales, ya estamos teniendo que hacer traslado de personas que por ahí están en una cama de terapia intermedia y tienen que pasar a una intensiva, y ya no hay esa cama, entonces estamos haciendo traslados ya a otros distritos. El municipio de Escobar también estuvo en una situación complicada. En el interior de la provincia, seguramente ustedes acompañarán la situación de Olavarría, ¿no?, que además hicimos un trabajo de vigilancia genómica y de 20 muestras que sacamos para hacer esa vigilancia, que corresponde al 5% de todas las muestras de Olavarría. 14 muestras de las 20 indicaron variantes importadas, ¿no?, como la Manaus y la de Reino Unido, que eso también ayuda a explicar esa explosión de casos, ¿no? Variantes que sabemos que son más contagiosas y que ingresaron en el país hace poco, ahora con la apertura que hubo, con la gente yéndose a vacacionar fundamentalmente, bueno, en Europa, en México, en Brasil, ¿no? Y bueno, ahí se contagiaron y ingresan al país con esa nueva variante, y esa variante empieza a circular con más fuerza acá. Ayuda a explicar un poco también el escenario que estamos viendo, ¿sí? Enio, ¿qué pasa con los centros de campaña, los hospitales de campaña que se habían montado? ¿Siguen activos? ¿Están preparados para lo que se viene? ¿Se puede llevar allí, por ejemplo, a la gente que requiere oxígeno, pero no el respirador? Sí, esa es nuestra idea, Cristian, porque la verdad que nosotros siempre hablamos de ocupación en camas de cuidados intensivos, ¿no? Pero la verdad que la ocupación general hospitalaria en la provincia está subiendo muy fuerte. En camas de cuidados intermedios y cuidados generales tenemos más del 60% de ocupación también, ¿no? Las guardias, estamos haciendo un trabajo de monitoreo de las guardias, llamando a algunos hospitales diariamente para hacer ese monitoreo. Incluso los fines de semana, feriados, se está haciendo un trabajo muy duro de monitoreo para no perder la brújula, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar en una situación caótica como esa es que no tengamos la información, que no sepamos cómo está la situación en cada lugar, cada punto de la provincia. Entonces redoblamos los esfuerzos, más allá del cansancio, para monitorear toda la situación y ayudar al gobernador a tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Entonces es una situación de saturación generalizada, cosa que empezamos a trabajar hoteles, hospitales de campaña, para poder también transferir a algunos pacientes que por ahí no necesitan la cama de terapia, pero que se puede compensar con un oxígeno, con acompañamiento médico de enfermero por un tiempo, ¿no?, para sacar a esa gente del hospital y que el escenario se tranquilice un poco, ¿no? Porque el peor escenario es todo el hospital colapsado, ¿no? No solo las terapias, sino que los otros servicios también, ¿sí? Ahora también, ¿qué va a pasar con los hospitales modulares? Porque te acordás que cuando comenzó la temporada hablamos justamente de la cantidad de hospitales modulares que había puesto la provincia de Buenos Aires en distintos lugares. ¿Van a estar en esos mismos lugares? ¿Van a estar en otros? Sí, los hospitales modulares son difíciles de trasladar, porque además generalmente están
cerca de otro servicio de salud para poder tener también el respaldo, o cerca de algún hospital, o dentro del mismo predio de algún hospital, o de una UPA, ¿no? Entonces, muchos de ellos lo puso el Ministerio de Salud de la Nación trabajando con nosotros. Entonces, bueno, la idea es que sigan en los puntos que están. No sé si va a haber construcción de más modulares, porque, insisto, es un trabajo que se vino haciendo con Nación. Igualmente, por más que yo te dije que vamos a expandir 400 camas, ¿no? 15, en los próximos 15 días 200, y pasar esas 200, otra tanda de 200, pero tampoco tenemos mucho margen para seguir creciendo en términos de camas, porque la estructura física podemos crecer. La verdad que no tenemos un techo presupuestario cuando se trata de COVID, ¿no? La provincia, el gobierno provincial ha dado una respuesta a nivel presupuestario muy fuerte. De hecho, me acuerdo, teníamos un crédito negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo y pudimos trabajar con él, que una parte importante de ese crédito fuera para COVID. Ahora estamos negociando una segunda etapa de ese crédito y también el 60% de ese crédito para invertir en medicamentos, en estructura para COVID. Pero por más que vamos poniendo estructura, después está el techo del personal, o sea, formar gente para poder trabajar en esas camas, en esos cuidados, no es de un día para el otro. Reconvertimos gente, pero estamos llegando al límite de la capacidad que tenemos de atención por el personal de salud que tenemos capacitado en la provincia para eso. ¿Cuáles son los distritos que están en rojo, digamos, en alerta máxima, ¿no? Porque estamos todos en alerta. Yo creo que todo el conurbano o todo el AMBA podemos poner en una situación de alerta, aunque hay municipios más o menos. O sea, La Plata, por ejemplo, sí, es un municipio que tuvo un crecimiento impresionante de casos, impresionante. Si vemos la tasa por cada 100.000 habitantes, posiblemente es el municipio con mayor cantidad de infectados por habitantes hoy en la provincia de Buenos Aires. Después vemos algunos municipios que están disparando muy fuertes, como Merlo, la zona norte, que venía un poco tranquila en ese contexto, ¿no? También con muchos casos, pero empieza a disparar también lo que planteaban ustedes, ¿no? En la escena que vimos en el Unicenter. La verdad que en todos lados estamos viendo escenas donde si no está la restricción, ¿no? La gente sigue frecuentando igual los espacios, y ahí es donde juega también hasta dónde, ¿no? Tenemos que esperar una cuestión de que la gente actúe por montos propios, ¿no? Porque además cada uno por ahí tiende a perder la mirada colectiva, ¿no? De mirar más la necesidad de individual o de su núcleo familiar, ¿no? Y por ahí también lo que vemos en las encuestas es que mucha gente cuenta que si yo no me cuido igual no hay problema porque el otro sí se está cuidando, se va a cuidar, ¿no? Entonces, por eso es importante la mirada del Estado, ¿no? Porque nosotros que estamos ocupando espacios en el Estado son los que tenemos que tener la obligación de mirar el conjunto de la sociedad y poner las normas, porque si no está la norma, va a haber gente que va a tomar medidas en función de una mirada, si se quiere, más colectiva, de entender un poco más el contexto, y gente que no. Entonces, justamente esa es la discusión, ese es el debate, me parece que está hoy, donde si no se pone la norma desde el Estado, es muy difícil esperar que se contenga el número de contagios en función de decisiones individuales, ¿no? Me parece que con todo funciona así. No podemos esperar que disminuya, no sé, para ser muy extremo en mi ejemplo, perdón, es muy caricaturesco, pero me parece que en esos extremos se entiende. No podemos esperar disminuir, por ejemplo, homicidios, ¿no? Si el Estado no pone normas y actúa en función de disminuir esos homicidios. ¿Qué quiero decir? Bueno, primero poner la norma, que eso esté penado, que la gente entienda que pasar esa norma implica una sanción, implica un problema, pero además otras políticas de corto plazo y de largo plazo que vayan ayudando al cumplimiento de esa norma, ¿no? No sé, poner más policías a corto plazo, campaña de concientización, pero también, bueno, sabemos que eso tiene que ver con la contención de la pobreza, ¿no? Aumentar puestos de trabajo, mejorar el nivel educativo de la población. Ahí estamos hablando de medidas más de largo plazo. Pero eso que vemos en ese modelo de algo por ahí más
que no tiene nada que ver con el tema que estamos diciendo, pero digo, es un tema, si se quiere, hasta caricaturesco, lo podemos aplicar a cada problema social que tenemos en cada país, en cada lugar, ¿no? Si no hay medidas, ¿no?, políticas públicas, ¿no?, pensadas en corto y largo plazo, es muy difícil poder combatir los problemas. Hoy por hoy las medidas que estamos tomando por ahí optaron en una línea en función de un contexto epidemiológico que teníamos hace 3, 4 semanas, ¿no? Y capaz que tenemos que pensar a ver que el contexto epidemiológico es mucho más preocupante de lo que pensamos y ir a medidas que estén más en contexto con ese escenario, ¿no? Enio, volviendo al caso de Unicenter, por ejemplo, tiene una capacidad permitida hoy en día. De hecho, tiene un contador cada vez que uno ingresa, cuántas personas hay adentro. Por ahí no lo sabés, pero calculo, ¿se va a trabajar para saber cuántas personas hubo adentro y si excedió lo permitido como para aplicar una multa y que sirva como para, digamos, no vuelva a ocurrir en otro fin de semana, ¿no? Desconozco cómo es la medición, pero les hago una confidencia. Yo estaba el sábado con mis hijos y mi hija me pedía para comprar que necesitaba una remerita de manga larga. Yo, bueno, no había visto nada. Voy al Unicenter, llego y veo la escena y doy marcha atrás porque era dantesca, o sea, no había control. De hecho, no entendía nada cuando llegué porque había una especie de cola para entrar que vos tenías que pasar por una medición de temperatura, pero el señor que medía la temperatura, y lo vi yo con mis propios ojos, no medía la temperatura, no apretaba el gatillo de la pistolita, solo ponía el coso. Simulaba. Una cola tan grande que no quería retener que la gente entraba. Entonces, claramente ahí no hubo retención, control de nada, era un amontonamiento de gente que yo sinceramente no podía creer, no lo esperaba, muy naif lo mío, ¿no? Un sábado lloviendo, qué sé yo. Yo pensé, bueno, nada, voy a comprar una remerita a la nena, no sé, pero me quedé asustadísimo por la falta de control de la gente del establecimiento, pero también de la gente que fue a frecuentar y que no se asustaba con la situación, que lo naturalizaba, gente por los pasillos comiendo sin el barbijo, amontonada en la puerta de negocios para entrar. La verdad que, por eso digo, o sea, si no hay una norma, si no hay la posibilidad de decir, che, eso no se puede y se va a penar, va a seguir pasando. Pero, a ver, eso ya está. O sea, la norma ya está. La norma está en que los shoppings tienen determinada capacidad para hacerlo. O sea, lo tiene el Unicenter, el Alto Palermo, el Paseo Alcorta, el Abasto, lo tienen todos. La norma está. El tema es, ¿falla en este punto el Estado en poner la multa que corresponde, en clausurar, en cerrar, no sé, hacerla más dura, no sé? Porque, o si no, la otra es simplemente cerramos todo por mal comportamiento. Sí, yo creo que ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una, claramente el Estado tiene poca capacidad de fiscalización en general, lo vemos acá en el Ministerio de Salud, que tenemos un área de fiscalización de un montón de cosas, y uno de los primeros diagnósticos que hicimos al llegar a la gestión es que tenemos poquísimas personas para hacer la fiscalización que compete al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es imposible fiscalizar si vos no tenés presencia en los lugares que tenés que fiscalizar, ¿no? Que por ahí hasta dar la vuelta en todos los lugares con la cantidad de gente que tenemos puede pasar 2, 3 años en ver toda la situación. Entonces, claramente el Estado en algunas cuestiones tiene baja capacidad de fiscalización, más en la provincia de Buenos Aires, que además es una provincia tan grande, con 135 municipios, que vos tenés que tener el acompañamiento de los municipios para poder hacer esa fiscalización, porque es el que está más cerca de los lugares donde hay que fiscalizar, y no tenés una política muy unificada, ¿no? Hay una cuestión que siempre el gobernador plantea, que la provincia de Buenos Aires tiene una lógica que más que una provincia termina siendo una caja, más que tener políticas públicas, tiene una caja de recursos que los municipios van pidiendo o apropiándose, ¿no? De manera legítima, no estoy diciendo que cometen un delito, apropiándose de los recursos de esa caja y no se integra casi nunca en políticas integrales. Y no solo en salud, o sea, lo que es seguridad en la provincia de Buenos Aires es la misma lógica. La provincia pone los recursos para los patrulleros, para pagar sueldos de la policía,
pero no es la que define cuál es la política de seguridad en la provincia como un todo. Cada municipio tiene mucha autonomía para tomar algunas definiciones. Y ahí es muy difícil también, o sea, entonces también hay que repensar algunas cosas, ¿no? En el modelo de gestión que tenemos como Estado, ¿no? Está todo bien el federalismo, está todo bien la cierta autonomía de gestión a nivel municipal, pero hay que haber políticas, digamos, más estructurales, porque si no es Bueno, lo que muy... pasa es que también te encontrás después, que de hecho esto me voy a hacer cargo, no te quiero indicar a vos este comentario que voy a hacer, pero después te encontrás con intendentes como el de Tandil o como el de Olavarría, que se le prendió fuego Olavarría, el distrito del año pasado, ahora se le prende fuego otra vez. El de Tandil decidió salirse de las medidas nacionales y entonces empezar a hacer unas medidas municipales con semáforo, había una cantidad de contagios gigantescos. Y eso también complica y mucho, porque sobre todo aquellas personas van circulando en cercanía, en los distritos de cercanía, o van al médico, o van a especialistas, porque tal vez en su distrito no los hay. Y eso también complica y mucho. Por ende, por eso vuelvo a preguntarte, ¿acá falta, o vos considerás, o vos creés, o están conversando en alguna medida fuerte en donde definitivamente el Estado necesite otra vez formular el papel del papá de la sociedad? Sí, mira, es algo que obviamente siempre está en la agenda de discusión, ¿no? Que lo que se está priorizando ahora, o se priorizó cuando se tomaron las últimas definiciones, fue, bueno, a ver, tratemos de que no sea necesario que el Estado ocupe de vuelta ese rol, ¿no? No solo por el desgaste que produce, a nivel político, social, sino también por poner un voto de confianza también en la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que uno va y tiene que evaluar, ¿no? Los que tienen responsabilidad de tomar decisiones, está bien que pongan ese voto de confianza, que hagan las evaluaciones políticas, técnicas necesarias, pero bueno, lo que sabemos es que una vez que tomamos la decisión y vemos que el impacto de esa decisión no es el que necesitamos, claramente se puede tomar otra decisión. Yo creo que por lo menos desde la provincia de Buenos Aires, las conversaciones que tenemos con el gobernador fundamentalmente, con otros ministros, eso está muy claro, ¿no? Que no hay problema en tomar definiciones distintas, de cambiar de parecer en función del contexto. Sí, de hecho, Goyán dijo, perdón, Cris, en esto, pero Goyán dijo que iban a ver si se tomaban más restricciones, que eso era lo que ya estaba charlado. Lo que a mí me da la sensación es como que queda sola la provincia de Buenos Aires en este punto, diciendo, bueno, nosotros vamos a ponernos más duros, pero después el resto no tenés forma. Y si vos considerás, y de hecho nos estás contando que hay tanto lío con el tema de la seguridad y de la fiscalización, a mí ahí se me genera la duda. ¿Me explico? Bueno, Bernie también está Sí, sí, impulsando no, como te un cierre explico, total, ¿no? y solo para redondear eso que decís, sumando a eso la dificultad por ahí de poder hacer una fiscalización más en territorio, más finita, y al ver que la población por ahí no responde como nos gustaría, claramente se va diseñando, dibujando un escenario donde la carta que quiere es esa, una medida más dura, porque ahí si el shopping no está abierto, la gente no se puede acumular en el shopping. Si el restaurante no puede habilitar mesas adentro, la gente no se va a acumular adentro. Como que la cosa va empujando la situación, ¿no? El contexto va empujando a que algún momento se llegue a eso, como se hizo en otros países. Tampoco es una invención nuestra, ¿no? Lo que estoy diciendo acá lo acompañamos por la tele, que pasó en varios países de Europa y que está pasando acá en varios países de la región. Enio, para cerrar, dos preguntas te hago. Primero, ¿el detectar sigue funcionando? Y segundo, la provincia adquirió un ritmo de vacunación bastante importante, pero ¿hasta cuándo tiene vacunas disponibles? ¿Y cuándo estarían llegando? ¿Las próximas se sabe? Sí, primero el detectar sí sigue funcionando, ampliamos la capacidad de detectar. Estamos yendo a los lugares donde con el 148, ¿no? Transformamos las llamadas en un algoritmo predictor de contagios. Entonces estamos yendo más que nada en los lugares más vulnerables, donde sabemos que hay más dificultad de acceso al servicio de salud. Estamos poniendo el detectar ahí y la verdad es que estamos encontrando más casos de lo convencional. Así que eso revalida la estrategia de seguir avanzando con los detectares y en esos lugares, ¿no? Donde la gente no tiene obra social,
que depende, o mayoritariamente, ¿no? Que depende exclusivamente del público, y como está desbordado, por ahí no accede. Ahí es donde estamos priorizando detectar. Y es verdad, la capacidad de vacunación aumentó mucho, ya rompimos la barrera de los 2 millones de personas vacunadas, pero siguiendo el ritmo que imprimimos hoy en la provincia de Buenos Aires, la semana que viene, si no llega más vacunas, ya nos quedaríamos sin vacunas. Pero la verdad es que la consigna que planteó el gobernador es, bueno, no importa, vacunen, nuestro primer hito es llegar a 2.500.000, ¿por qué? Porque ahí ya tendríamos prácticamente todo el personal de salud vacunado, que eso hoy ya tenemos, va cayendo a cuentagotas a alguno que perdió el turno, que no se había inscrito, pero la mayoría absoluta ya tenemos vacunada. Pero ahí tendríamos también la mayoría absoluta de los mayores de 70 también ya vacunados, y una gran parte también, seguramente la mayoría, los que tienen entre 60 y 69 años, con comorbilidades, ¿no? Con diabetes, obesidad, algún problema cardiocirculatorio, también vacunados. Eso nos daría un buffer como para poder proteger más el sistema de salud, porque es la gente que más demanda terapia, y cuando demanda, la gente que más pasa tiempo dentro de la terapia. Entonces estamos bastante cerca de ese hito. Si no se corta el suministro de vacunas, lo vamos a llegar seguramente la semana que viene, con mucho comienzo de la otra. Ante la ola, digamos, esta segunda ola, y donde hay, por ejemplo, ayer me comentaban 12 horas de espera para hisoparse en un hospital, ¿sugerís que la gente, si tiene algún síntoma, se quede aislada y que vaya en cuanto pueda al hospital, o que vaya a hacer esa cola de 12 horas para hisoparse, si no tiene ninguna complicación respiratoria, digo, y solo algunas líneas de fiebre? Sí, mira, si, para que la persona sea un caso sospechoso, tiene que tener 2 síntomas, ¿no? Si tiene fiebre y algún otro síntoma, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, y se tendría que hisopar, ¿no? Es importante tener el diagnóstico oportuno, porque la verdad es que la mayoría de la gente, como dije, el 3% demanda camas de terapia intensiva, Claro. pero yo no sé si voy a estar dentro de ese 3% o no. Entonces, si puedo tener un diagnóstico oportuno, es lo mejor. Obviamente que si va a un hospital y hay mucha cola, no es adecuado, pero estamos mandando también a los hospitales otro tipo de test de diagnóstico, los test de antígenos, justamente para evitar que se formen esas colas, ¿no? Y ampliando la capacidad de hisopadores. Pero bueno, hasta tener eso... Esto no solo en provincia, en difícil. capital también. Me han dicho, por ejemplo, del Vélez Sarsfield, ayer fueron a las 6 de la mañana, no sé a qué hora empezaron a hisopar, pero volvieron a las 7 de la tarde prácticamente. Claro, claro, no, es una situación muy complicada, pero yo diría que si la persona tiene los síntomas compatibles y tiene la disponibilidad para ir a algún lugar que se está hisopando, ¿no? Que lo Llamando hagan. al 148 o al 107 municipal, que los municipios también saben dónde son los puntos de hisopado, ¿no? El 148 aumentamos en 40% la capacidad ahora esta semana, porque no estamos dando abasto con las llamadas que entraban. Entonces Claro. tuvimos que contratar cualquier cantidad de gente para seguir haciendo funcionar ese sistema. Así que lo mejor es que llamen o al 148 o al 107 municipal, busquen los lugares, busquen la indicación de dónde se está hisopando, y si tienen condiciones de ir, me parece apropiado para tener el diagnóstico en el tiempo que Perfecto. necesitamos, por si la persona después empeora su cuadro. Si ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos un mejor manejo para ingresar a esa persona, ¿no? Para ver cuál es el tratamiento que les vamos a ofrecer, ¿no? ¿Los cambios que se vienen, crees que pueden ser a partir de este fin de semana? Mira, si la cosa sigue así, yo no sé cuándo se viene, pero ojalá sí sea ya cuanto antes, porque con Claro. los números que venimos batiendo récord todos los días, es una situación muy alarmante. Es que la expectativa es que el viernes tenemos 30.000 casos. Sí, podemos llegar o más, y no hay límite, Ujú. Abigail. La verdad que No, todos claro. preguntan, ¿cuándo es el pico? El pico se da de 2 maneras: cuando no haya nadie más para contagiarse, y ahí Claro. se da un pico, y ahí cuántos miles de personas y cuántos miles de muertos podemos tener en eso, o cuando tomemos una medida dura que impacte en la curva y empiece a bajar los casos. Ahí se da la situación de pico. Entonces, eso puede ser en 30.000, 40.000, 50.000, 200.000. Depende de lo que hagamos. Enio, Totalmente. muchísimas gracias, como siempre, muy claro, muchísimas gracias y bueno, a no bajar los brazos, a seguir laburando, que lo haces No, muy no, bien. para nada. Nunca bajar los brazos. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Gracias, Hasta señor. Hasta luego. luego.